Los mexicanos festejamos la independencia de nuestro país en la noche del 15 de septiembre con la ceremonia del grito. Lo curioso del caso es que el 15 de septiembre de 1810 no pasó nada en nuestro país. De hecho, ni siquiera en el pueblo de Dolores, que se encuentra en el actual estado de Guanajuato. La verdad es que el grito de Dolores tuvo lugar la madrugada del 16 de septiembre, pero el cura Miguel Hidalgo no pidió la independencia de México. Él se rebelaba en contra del mal gobierno virreinal, pero pretendía también preservar la corona de la Nueva España para el legítimo heredero, Fernando VII, el deseado, el heredero del trono español. La verdad es que hubo que esperar 3 años para que José María Morelos y Pavón por primera vez se pronunciara a favor de la independencia de México. La independencia de México se celebra oficialmente el día 16 de septiembre. Así lo marca el calendario oficial cívico, el calendario escolar y la ley que establece el uso de los símbolos patrios como el escudo, la bandera e himnos nacionales. Sin embargo, popularmente y por la tradición, se ha celebrado, festejado en realidad, la noche anterior correspondiente al 15 de septiembre. Esta es una tradición que inició en 1864, cuando Maximiliano, entonces emperador de México, dio el grito por primera vez la noche del día 15 a las 11 desde el balcón de la casa de Miguel Hidalgo en Dolores. Años después, el general Porfirio Díaz, que cumplía años exactamente el día 15 de septiembre, decidió aunar a la celebración privada de su onomástico, de su cumpleaños, la celebración patria del grito, como ya se venía haciendo tradicionalmente desde años atrás. Así, de esta manera, salía la noche del día 15 de septiembre a las 11 al balcón central de Palacio Nacional, tocaba la campana y daba el grito. Al día siguiente, 16, era la celebración oficial, pero coincidía también con el inicio de sesiones del Congreso de la Unión, por lo cual don Porfirio mismo prefirió que el festejo popular, la alegría popular, se hiciera en la noche anterior. ¿Por qué celebramos el grito la noche del 15 de septiembre si sabemos que el cura Hidalgo llamó a la rebelión al amanecer del 16? Hay quien dice que es porque a los mexicanos nos gusta empezar la fiesta desde la noche y por lo tanto era mejor tener un festejo que empezar a la velada anterior. Otros más dicen que Porfirio Díaz cumplía años el 15 de septiembre, por lo que en el largo periodo en que fue presidente de la República, sus serviles funcionarios mezclaban el festejo del señor presidente con el de la misma nación que gobernaba. La verdad, sin embargo, es que desde antes que el general Díaz fuera presidente, ya los festejos de la independencia habían empezado a pasar al 15 por la noche. Aunque sin duda la costumbre se arraigó precisamente durante las 3 décadas de régimen de don Porfirio. Pero aun si el festejo principal se hiciera el 16 y no el 15, de todas maneras no tendría mucho sentido celebrar como Día de la Independencia el inicio de una rebelión que no buscaba el fin del régimen colonial, sino simplemente guardar la corona de la Nueva España para el legítimo rey español, el que había sido descartado por Napoleón Bonaparte para imponer a su hermano José Bonaparte. Lo lógico sería celebrar el Día de nuestra Independencia en la fecha en que ésta se consumó. Tradicionalmente hemos notado, porque no lo hemos festejado, la consumación de la independencia el 27 de septiembre. ¿Por qué? Porque el 27 de septiembre de 1821 fue la fecha en que el ejército trigarante entró triunfador en la Ciudad de México. La independencia de México se consuma el día 27 de septiembre de 1821 con la entrada triunfal del ejército trigarante que encabezaba Agustín Iturbide a la Ciudad de México. Al día siguiente, 28 de septiembre, se suscribió el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Estas son en realidad las fechas claves de nuestra consumación libertaria. Sin embargo, la política mexicana, después de que Iturbide se haya coronado emperador, después que haya sido destronado y fusilado, decidieron que esta fecha no era muy conveniente desde el punto de vista de la ideología liberal mexicana, porque recordaba al consumador que se había convertido en emperador. Decidieron entonces literalmente eliminarla del calendario cívico, inclusive en algún momento opacarla, añadiéndole ese mismo día la nacionalización de la industria eléctrica, como ocurrió en 1960, y a partir de ese entonces
se ha olvidado de alguna manera oficial, de alguna manera pública y educativa, que el día 27 de septiembre corresponde al día en que consumamos la independencia. Las dos fechas son importantes, el día 16 como su inicio, pero el día 27 también de septiembre como su consumación. En realidad, deberíamos celebrar ambas efemérides patrias. Quizás una mejor ocasión para celebrar la independencia sería el 28 de septiembre, ya que ese día, en 1821, se firmó el Acta de Independencia de nuestro país. No seríamos los únicos en celebrar el Día Nacional de esta manera. Estados Unidos, por ejemplo, festeja su independencia el 4 de julio, porque ese día de 1776 el Congreso Continental firmó la Declaración de Independencia. ¿Por qué insistimos los mexicanos en celebrar la independencia en fecha equivocada? No porque no sepamos que el grito no se realizó el 15 de septiembre por la noche, ni tampoco porque no estemos conscientes de que Hidalgo no buscaba realmente la independencia del país. El problema es personal y tiene que ver con Agustín de Iturbide. Iturbide, el máximo militar realista de su tiempo, entendió en 1821 que los tiempos estaban cambiando. México no podía ya seguir siendo gobernado desde el exterior. Por otra parte, debido a su visión conservadora, no quiso aceptar una constitución como la de Cádiz, firmada en 1812, que buscaba establecer un régimen liberal en España y sus colonias. Iturbide también entendió que la independencia de México le daba a él, un simple militar, la oportunidad de convertirse en gobernante de México. Las razones al final poco importan. El hecho histórico es que Iturbide forjó la independencia de nuestro país al llegar a un acuerdo con las muy mermadas fuerzas insurgentes que entonces encabezaba Vicente Guerrero. El abrazo de Acatempan entre el moreno y liberal Guerrero y el criollo y conservador Iturbide parece hoy un misterio. Un héroe y un villano se ponen de acuerdo para la independencia de nuestro país y la impulsan a través del Plan de Iguala. Sin embargo, fue precisamente esta alianza entre ejércitos enemigos que no habían podido destruirse lo que permitió el surgimiento de un México independiente. Guerrero fue nombrado capitán general del ejército imperial de Iturbide ya en un México independiente, pero desconoció al emperador cuando éste disolvió el Congreso y trató de convertirse en monarca absoluto. Agustín Iturbide era un oficial realista que durante 10 años había combatido al movimiento insurgente. Sin embargo, él mismo se dio cuenta de que la fidelidad a España era imposible de mantener, porque era el propio rey quien había traicionado a sus súbditos. Iturbide logró conseguir un amplio acuerdo político con todas las partes involucradas, primero con los antiguos insurgentes encabezados por Vicente Guerrero, después con el ejército realista, después con las principales agrupaciones, fuerzas, tendencias, incluyendo la Iglesia y los grupos de poder, y logró de esta manera hacer un pacto que permitía la independencia de México de manera pacífica, de manera incruenta. Hay buenas razones para cuestionar la actuación de Iturbide como emperador de México. Él fue un gobernante muy ambicioso y profundamente pagado de sí mismo. Pero de eso, a negar su papel en la historia de nuestro país, hay un gran trecho. La verdad es que no podemos seguir insistiendo que la independencia de México se logró el 15 de septiembre de 1810. El verdadero forjador de la independencia de México no fue Miguel Hidalgo, sino Agustín de Iturbide. Agustín Iturbide buscó una independencia pactada. Entendió que el compromiso, la buena voluntad, la confianza mutua entre todas las partes interesadas, particularmente con el último insurgente, Vicente Guerrero, era fundamental para poder conseguir de manera pacífica la independencia. Pactó con él, negoció con él, se dieron ambos cada uno en algunas posiciones, pero finalmente los dos son grandes porque los dos supieron deponer de sus intereses muy personales para darle vida al proyecto de hacer libre a la patria. La grandeza, por supuesto, es de Guerrero, que supo abdicar del mando. La grandeza es de Iturbide, que supo darle a México un imperio constitucional concediendo la igualdad a todos. Pero finalmente, la idea de convertirse en emperador, a diferencia de lo que sucedería con otros grandes caudillos americanos como Simón Bolívar y José de San Martín, que rechazaron la posibilidad de ser monarcas, Iturbide se dejó llevar por esa vanidad
y esto ocasionaría que muchas voces se alzaran en su contra ya emperador y lo derribaran, derrocándolo y finalmente fusilándolo. La consumación de la independencia de México nos demuestra una cosa: la alianza de grupos políticos muy distintos, como el de Guerrero y el de Iturbide, es lo que nos ha permitido lograr avances importantes en el pasado. En cambio, las luchas a muerte, el intento por acabar con quien no piensa como uno, han sido la razón del fracaso económico y político. Después del derrocamiento de Iturbide, México fue desgarrado por décadas de guerras entre federalistas y centralistas, entre liberales y conservadores. No fue sino hasta que Porfirio Díaz llegó a la presidencia de México y le dio al país 30 años de pausa en las guerras, cuando México empezó a salir de la marginación provocada por estas violentas luchas. Con el fracaso de Iturbide, entendido como el fracaso del Imperio Mexicano, México va a iniciar una larguísima temporada de disputas y discordias civiles que encabezarán, por un lado, los llamados liberales, contra sus enemigos, los llamados conservadores, que en diversos tiempos tuvieron ribetes distintos que los denominaron federalistas, centralistas, reaccionarios avanzados, pero finalmente se trataba de encontrar cuál era el modo posible en el que México pudiera constituirse como un Estado. El imperio fue un intento serio e importante, porque Iturbide pensó que era la manera lógica y natural en que los mexicanos deberíamos vivir. Fracasó y se probó la república, primero la central, luego la federal, la liberal, la conservadora, otro imperio más, hasta que finalmente la república liberal encabezada por Benito Juárez y consolidada por Porfirio Díaz nos dieron la paz. Aquellos que no recuerdan la historia están condenados a repetirla. Las palabras del filósofo español Jorge Santayana resuenan en nuestros oídos con particular veracidad en estos momentos. La verdad es que tenemos que conocer la historia de nuestro país, pero la historia que verdaderamente ocurrió y no los mitos que nos han contado. El momento en que se logra la independencia de México es cuando insurgentes y realistas hacen a un lado sus diferencias y deciden construir juntos un nuevo país. Y el forjador de ese momento de libertad para México no fue otro que Agustín de Iturbide. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.